excelente. ¿Qué tal, amigos de Radio Iniciativa Social? Bienvenidos a tu radio número 1 en el Perú en temas ambientales. El día de hoy, queridos amigos, queremos invitarlos a que sintonicen este programa número 1 llamado Medio Ambiente y Derechos, a cargo de nuestro gran amigo Juan Francisco Acevedo. Estimado amigo, los micrófonos de Radio Iniciativa Social son tuyos. Adelante con tu programa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la primera emisión de este programa y estoy muy agradecido por su asistencia. Vamos a hablar de derechos humanos y medio ambiente. Para ello comenzaremos hablando de derechos humanos. Siempre se habla de derechos humanos en todos los discursos, los actores sociales hablan, los líderes, diferentes actores, el Estado, por supuesto, los políticos se llenan la boca hablando de derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Está tan en el sentido común hablar de derechos humanos que a veces no nos detenemos a pensar qué son los derechos humanos. Para ello queremos empezar en esta primera emisión, ya que esta es una radio ambientalista, hablando más del lado de los derechos humanos, para luego ya más abordar, entrar al vínculo entre derechos humanos y ambiente. Bueno, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Esta es la primera pregunta. Ante todo hay que señalar que los derechos humanos, el enredo conceptual comienza porque estamos hablando de dos cosas. Primero, estamos hablando de un discurso cuando hablamos de derechos humanos. Y segundo, estamos hablando de una estructura institucional, o sea, vale decir, leyes e instituciones, a nivel nacional y también a nivel internacional, desde Naciones Unidas y también en nuestro país, a partir de nuestra Constitución. Entonces ahí ya comienza un poco la confusión entre cuando hablamos de derechos humanos. Nos referimos a las leyes, nos referimos a estas palabras tan bonitas cuando se habla de derechos humanos. Ahí comienza la confusión. Yo creo que la clave para entender a los derechos humanos, entonces, para ir desenredándonos, es ir hacia el origen, hacia el principio, lo más básico, ¿no? Los derechos humanos son atributos que se extienden a las personas humanas en función de realizar y voy a decir un término complejo, dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? La dignidad humana no es otra cosa que el valor que tiene todo ser humano por el simple hecho de ser humano. O sea, lo que cualquier persona vale por el simple hecho de ser persona. Y todas las personas entienden que tienen el mismo valor. Ese valor humano, esa valía del ser humano, es el objetivo de los derechos humanos para realizar. Para eso están diseñados los derechos humanos, para realizar la dignidad humana. ¿Qué son atributos? Cuando digo que los derechos humanos son atributos, voy a dar ejemplos. Libertades, como la libertad de expresión, la libertad de prensa. Bienes, los bienes también son atributos. Bienes como la vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, que es un derecho ambiental. Servicios, como el acceso a la salud, el acceso a la educación. O sea, todo lo que estás enumerando, Juan Francisco, son derechos humanos, ¿verdad? Sí, son derechos humanos. Para que el público lo entienda, correcto, ¿sí? Bien. Sí. Se plantean los derechos humanos frente al Estado. El Estado es quien tiene el deber de garantizar y de respetar a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque pues es un debate muy que puede tener una larga tradición con respecto a otros actores que, digamos, podrían no respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces quería preguntarte por qué lo planteé de esa manera. Bueno, sí, originalmente en principio es el Estado. Actualmente ya se entiende que hay otros actores que también tienen responsabilidad en respetar, en promover los derechos humanos, como son las organizaciones internacionales, la propia Naciones Unidas, las empresas privadas internacionales también. Incluso actores como... Las nacionales también, por cierto, ¿no? Las nacionales también. Claro. Incluso grupos armados irregulares que controlan territorios también tienen que respetar los derechos humanos. Pero es el Estado al quien fundamentalmente le compete esta tarea. ¿Puedes explicar ese punto? Pero es un punto bien importante porque ha sido un debate durante casi varias décadas en el Perú. Esto tiene una raíz histórica y se remonta al origen de los derechos humanos mismos. Los derechos humanos se originan como una contrapartida frente al poder abusivo de los estados.
Cuando los monarcas y monarcas absolutos, del Estado absoluto, del Estado-nación moderno. Cuando el Estado surge, que es allá por el Estado moderno, quiero decir, surge allá por el siglo XVII, por el siglo XVIII, era un Estado muy abusivo, ciertamente. Bueno, los Estados antiguos ni se habla, ni se diga. Eran Estados muy abusivos para con sus ciudadanos o para con sus súbditos. Entonces los derechos humanos se instauran para ponerle freno a los poderes absolutos del Estado y para darle a los ciudadanos unas herramientas para que se puedan defender del Estado y para que el Estado los defienda a ellos también. Entonces los primeros... Hay todo un hito histórico en respecto a lo que mencionas, o sea, es el caso de la Revolución Francesa en particular, claro, ¿no? La primera declaración... Es el punto de quiebre, de repente... Los puntos de quiebre en realidad sí son la Revolución Francesa y también la independencia de Estados Unidos. De Estados Unidos también, ahora sí es correcto, ¿sí? Y también como un preámbulo previo, digamos, de la revolución, la guerra civil en Inglaterra, digamos, en el siglo XVII, ¿no? Sí, esos tres, digamos, son los... ahí se establecen las primeras declaraciones de derechos humanos, pero son declaraciones que todavía estaban básicamente ceñidas a lo que eran las libertades humanas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, las libertades políticas también, el derecho a elegir y ser elegido. No contemplan todavía los derechos sociales. Correcto, pero ese es el punto de partida de la historia de los derechos humanos, ¿verdad? Y te lo quería plantear porque ese es un tema de discusión muy importante, a colación de una pregunta que también te quería hacer, que es, en el debate sobre derechos humanos hay una diferencia que se hace entre derechos fundamentales y derechos humanos a secas. No sé si es claro eso, digamos, que forma parte de la doctrina constitucional, especialmente digamos constitucional alemana, ¿no? Sí, eso sí, esto es todo un debate. Sí. Pero la pregunta que te hago, pero a lo que trae esto a reflexión es si hay derechos que son prioritarios o hay derechos que no son, si hay derechos que son prioritarios, garantizar por encima de otros derechos, o si todos tienen igual jerarquía, ¿no? Yo sé que me hace decir que todos tienen igual jerarquía, pero la realidad práctica, pensando las cosas, es que no todos pueden ser, todos los derechos no pueden ser alcanzados al mismo tiempo. Entonces, garantizar el derecho a la libertad de opinión, garantizar el derecho a la libertad de expresión, garantizar el derecho a la libertad de asociación, libertad pacífica, libertad de asociación pacífica, la libertad de circulación en el país, todos esos derechos que conforman los derechos básicos, aquellos que estaban en la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa del 1789, son derechos esenciales. Sí. Digamos que de manera absoluta no son negociables, son derechos esenciales que tienen que realizarse en todos los países y todos los estados tienen obligación de cumplirlos. El derecho a la vivienda, que es un derecho totalmente legítimo, totalmente explicable, no es alcanzable el día de hoy. O sea, me refiero, no se puede hoy día enjuiciar a un estado porque digamos no se puede enjuiciar. Pero sí se puede poner en el banquillo a un estado que abusa de su población y le recorta derechos básicos, ¿no? Bueno, aquí entramos un poco al tema de que son los deberes del Estado en materia de derechos. Claro, los derechos civiles son deberes, dan al Estado deberes de inmediata realización. Un Estado está en el deber de realizar inmediatamente esos derechos. En cambio, los derechos sociales son derechos de realización progresiva. El Estado realiza, por ejemplo, el derecho a la educación en la medida que tenga recursos para realizarlo. O sea, por ejemplo, un estado de un país en vías de desarrollo como el nuestro, el Perú, realiza el derecho a la educación en la medida que tenga recursos para construir escuelas, para contratar profesores, para hacer currículos, para hacer todo lo que hace el aparato educativo, el sistema educativo, ¿no? Lo que quería un poco traer a colación es un punto de debate. Yo sé que esto te va a producir cierto escozor, pero en mi opinión muy particular y muy personal, sí hay jerarquías en el tema de los derechos humanos. Hay derechos que son, impostergables, que no pueden ser, de ninguna manera, dilatados ni siquiera 3 minutos, como el derecho a la libertad, ¿no? La libertad, todo lo que la libertad encierra, ¿no? De la vida misma, que es el derecho básico y más esencial, ¿no? El derecho a la vida, hasta la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de circulación, la libertad de agrupación, la libertad de... Todas las libertades que conforman el capítulo de los derechos fundamentales en el texto constitucional del Perú, sí, ¿no? Esas libertades son fundamentales garantizar. Si no están garantizadas esas libertades, pues ese país, cualquiera que este sea,
está en serios problemas con relación a su relación del Estado con su relación a sus ciudadanos. Sí, no, ¿Qué piensas tú de eso? Yo estoy de acuerdo. Sí, claro. Sí. Eso es lo que se conoce también en la doctrina como el, entre comillas, núcleo duro de los derechos humanos. O sea, mucha gente cuestiona eso, dice que no hay Claro, hay juristas incluso que dicen que no existe el núcleo duro. Hay otros juristas que dicen que sí existe. Por eso yo lo digo entre comillas, porque estoy siendo cuidadoso de utilizar el término. Pero a mí me parece que sí, en efecto. O sea, es una cuestión ya lógica, ¿no? Ya no entro en un término jurídico. Yo no soy abogado, soy sociólogo. Soy sociólogo y tengo una maestría en derechos humanos. Voy haciendo esa aclaración. Mi aproximación es básicamente desde las ciencias sociales. Pero no, yo sí entiendo por una cuestión lógica que sí. O sea, hay derechos, pues, sin la vida pues no puede existir ningún otro derecho. Sin la libertad de circulación, sin la libertad de expresión, pues cómo va a poder ejercerse la libertad de cátedra, por ejemplo, que es parte del derecho a la educación. Estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Tú considerarías, disculpa, la pregunta es muy particular, pero ¿te consideras la libertad de cátedra un derecho humano? La libertad de cátedra está considerada un derecho humano. ¿Ah, sí? No es que me lo haya inventado yo. Está considerado un derecho humano en los... En el sistema de Naciones Unidas, por lo menos. No sabía eso, pero en fin, ya te cuento después del programa. Pero en fin, o sea, sí. Te agradezco por esa respuesta, ¿sí? Sí. Ahora, dicho esto, quisiera hacer nomás una precisión. Que unos derechos estén, digamos, en un núcleo duro, que sean, digamos, más básicos que otros, no quiere decir que no estén ligados a otros. Los derechos humanos son indesligables unos de otros, están interrelacionados. O sea, para realizar uno hay que realizar otros, y viceversa. O sea, la educación, por ejemplo, en un país, por ejemplo, como Francia, la educación está considerada un derecho político. Es algo bien curioso. Cuando yo estuve en la maestría, pareció bien curioso que en Francia, este es un caso particular nomás, el de Francia, que la educación está considerada un derecho político. Y cuando nos explicó nuestra profesora de aquel entonces, el porqué de esto, era porque se consideraba que la educación era algo básico para el ejercicio de la política. Bueno, es un concepto que tienen los franceses, muy particular de ellos, pero es un ejemplo para que ilustra cómo los derechos están interrelacionados hasta ese punto, ¿no? De hecho, la Revolución Francesa dejó un profundo impacto, una profunda huella en la historia de Francia, ¿no? Sí, que todavía se puede trazar hasta el día de hoy, digamos, en la estructura política de ese país, ¿no? Pero bien, quería hacer un pequeño paréntesis, un poco percibo por lo que estás haciendo tú ahora, digamos, si este es un curso, pero si este es un programa sobre medio ambiente y derechos, percibo que estás haciendo una introducción en este programa a los derechos humanos como un preámbulo que va a ser tu próximo programa, ¿es correcto? ¿No? Es correcto, sí. Ok, me está dando cuenta de eso, ¿sí? Bien, entonces si está claro lo que estás haciendo, que es un preámbulo de los para entrar a lo que es, digamos, la parte central del programa, digamos, en algún momento en este programa o en el siguiente programa, que son la relación entre estos derechos básicos y los derechos, y el medio ambiente, ¿no? Pero bien, sigue adelante, por favor, Bueno, claro, ¿sí? En esa misma línea de hacer el preámbulo, voy a responder la pregunta: ¿desde cuándo existen los derechos humanos? Ya hemos adelantado que los antecedentes son la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, con su Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, y también la independencia de Estados Unidos. Que también fue una revolución de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera. Ellos mismos la llaman Revolución Americana, de hecho. Y también produjo su propia Declaración de Derechos, el llamado Bill of Rights, que se podría traducir al castellano como Declaración de Derechos, Libro de Derechos. No hay una traducción exacta, pero es esa la idea. Sin embargo, los derechos humanos contemporáneos surgen en el año 1945 con la Fundación de Naciones Unidas, y más en específico en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son una respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, esta idea de la dignidad humana, esta idea de que los seres humanos tienen un valor en sí mismo y que todos los seres humanos valen igual que los otros, fue lesionado de manera muy grave con las masacres que hicieron fundamentalmente los nazis contra diversos grupos poblacionales, principalmente los judíos, pero no solamente los judíos, sino también otros pueblos como los gitanos, opositores políticos, los comunistas, los homosexuales también, que recordar que también fueron perseguidos y
y fueron masacrados, hubo genocidio, ¿no? Entonces, ¿Qué tal época el año 1947-48 cuando se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Parecía que se abrió un capítulo nuevo en historia, sí, en historia del siglo XX y en historia también de la, podríamos decirlo sin pecar de exageración, la historia de la humanidad, ¿no? Sí. El impulso que da esa declaración es fundamental para, digamos, construir todo un sistema internacional de regulación y de autorregulación estatal e internacional del tema de los derechos fundamentales de las personas. Y aparte de eso, abrió toda una esperanza en el mundo, ¿no? Digamos, o sea, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de las Declaraciones de la Declaración de Derechos Humanos abrió todo un capítulo nuevo, ¿no? Y uno, viendo las cosas ya, digamos, hacia el 2015, puede percibir retroactivamente puede percibir una regresión. ¿No tienes esa impresión como que hemos regresionado? Digamos, Sí, no me refiero a 1944, 1945, pero de hecho ese impulso inicial con el cual empezó el movimiento de derechos humanos desde los estados en los 70, perdón, en los 40 y en los 50 han involucionado. Me da la impresión que ha habido una involución, ¿no? Ha habido una involución, yo hablaría más de un estancamiento, como que se han ¿no? como empantanado. O sea, en la época de la Guerra Fría lo que hubo una politización, ¿no? Primero hubo una politización, pues rápidamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se formaron los dos grandes bloques, el bloque comunista, socialista, y el bloque capitalista, liberal, ¿no? Y un bloque promovía un tipo de derechos, los civiles y políticos, este bloque que estaba bajo el impulso de los Estados Unidos y Europa Occidental. No, más bien bajo el impulso, los derechos económicos y sociales bajo el impulso de los derechos sociales bajo el impulso de la Unión Soviética, y los derechos civiles y políticos bajo el impulso de Estados Unidos y Europa Occidental. Entonces ahí, de hecho, hubieron dos pactos de derechos humanos paralelos. Sí, pues se nota en eso en la declaración, ¿sí? ¿Verdad? Hubo dos pactos, el pacto de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos y sociales, que se hacen en el año 1966. Entonces, pero la Declaración Universal de todas maneras incluye también algunos derechos civiles y sociales, ¿no? Sí. Sociales, mejor dicho. Sociales, incluye algunos, pero es más una declaración de derechos civiles. Derechos civiles, ¿no? Sí. Entonces, ahí comienza ya a enrarecerse el clima de los derechos humanos. Desde ahí, desde el vamos. Pero después, cuando acaba la Guerra Fría, surge de nuevo una nueva esperanza. Efectivamente, la década de los 90 fue... La década de los 90 es una época de esperanza. De esperanza, pensaba que entramos a una... Esperanza, incluso había mucha esperanza en el presidente de Estados Unidos entonces, a Bill Clinton. Claro. Que se pensaba que iba como Obama, se pensaba también que iba... o sea, de hecho, si uno mira retrospectivamente, del 2015 para atrás, digamos, el comienzo del siglo XX, digamos, o sea, el periodo de más tranquilidad en el escenario mundial, desde que va del año 90, 91, 92 hasta digamos hasta el comienzo del 11 de septiembre. Hasta el 11 de septiembre, correcto. Claro. De gran digamos, como tú dices, de gran esperanza también, otro estadio en la conciencia colectiva, en el espíritu colectivo, de gran esperanza sobre el futuro, ¿no? Sí. Digamos, con la caída del muro de Berlín, con la caída del bloque soviético, se pensó de que íbamos a entrar a una etapa, no sé, digamos, algunos llegaron a unas especulaciones, me parece, extremas, ¿no? Algunos llegaron a escribir, digamos, el fin de las ideologías, etcétera, pero independiente de eso, digamos, lo que sí se había era una gran esperanza, digamos, también como sucedió al fin de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de Naciones Unidas, con la promulgación de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, o Derechos Universales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero eso también de alguna manera se estancó, como tú lo has dicho, ¿no? Se estancó, ¿no? Definitivamente. Se estancó porque los derechos humanos, yo creo, esa es mi opinión personal, yo creo que los derechos humanos diseñados en la década de los 40 y luego también vueltos a plasmar ya en los 60 con los grandes pactos y todo, y luego con los grandes avances en los 70 con las convenciones, como las convenciones de derechos del niño, la discriminación contra la tortura, la convención de derechos de la mujer, todas estas grandes convenciones que hubo entre la década de los 70 y principios de los 80, que fueron avances importantísimos, ya como que para el siglo XXI de alguna manera se habían venido hasta cierto punto oxidando. Y también porque los estados habían aprendido de alguna manera a sacarle la vuelta, entre comillas, a los derechos humanos. O sea, a evadir responsabilidades, a hacer cada vez más extensivo el concepto de la progresividad en la realización de los derechos sociales.
en ideologizar temas como los derechos sexuales y reproductivos, y también los derechos ambientales, que es de lo que vamos a hablar, en llevarlos a extremos ideológicos que no contribuyen al avance de los derechos humanos en general, ¿no? Sin embargo, un punto de quiebre, haciendo esta reflexión retrospectiva, vemos lo que se avanzó, y que se ha avanzado mucho. En todo caso, si tomamos como punto de comparación lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, se ha avanzado mucho en términos a nivel de el concierto de naciones, pero de todas maneras un punto, estamos hablando del periodo 90, dos episodios importantes en la historia de los derechos humanos de la Declaración de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, son el final de la Segunda Guerra Mundial y el optimismo que esta declaración abre, por lo menos a Occidente, en cuanto a posibilidades de una sociedad mucho más integrada en función a valores y a libertades básicas de los ciudadanos, ¿no? Y el segundo capítulo, en la historia, que es lo que hablabas tú de la década del 90, que coincide también con unos periodos el más importante periodo en la economía americana de crecimiento, que es una cosa que pasa soslayada, ¿no? Sí. El 90 es el periodo de más rápido crecimiento en la década. Y todo me da la impresión que colapsa el 11 de septiembre del año 2001. Sí, ahí comienza un proceso de regresión a nivel mundial en torno a lo que es este tema de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a derechos civiles, ¿no? Sí, ahí comienza por el derecho civil y de paso va afectando también los derechos sociales, porque una cosa va ligada a la otra. Entonces se retrocede en una cosa, se retrocede en lo demás. Correcto. Los derechos civiles son tan básicos que si se afecta a eso, se cae todo el castillo abajo. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿tú aceptarías, porque estamos finalmente llegando a este punto justamente nuevamente, ya estamos también pronto al final del programa, ¿aceptarías la hipótesis de que hay derechos humanos que jerárquicamente tienen más primacía, no más primacía, está mal dicho eso, tienen más urgencia de ser protegidos, no, tampoco está mal dicho eso, son más, jerárquicamente son más urgentes de atender en el corto plazo que otros derechos que podremos resolver en un proceso un poco más prolongado? No todos los derechos son exigibles, demandables. Incluso las grandes organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, los grandes movimientos de derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, lo han entendido así y no se dedican a resolver todos los derechos humanos a la vez, o a promover todos los derechos humanos a la vez, porque sería imposible. Imposible, ¿verdad? Imposible. Entonces, Entonces sí habría la posibilidad de establecer primacías, o sea, derechos civiles, tienen... Hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Ok, correcto. Todos son importantes, pero hay algunos que son más urgentes que otros. Correcto. Y no caer en el error de pensar que